Hola a todos, sean bienvenidos a un podcast más. El episodio de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el hedonismo. Y ahorita no sé si quieres dar. Pues dando una pequeña introducción, pues ¿qué es el hedonismo, no? Para estar todos en el mismo contexto. El hedonismo es una búsqueda, una filosofía que se basa en la búsqueda del placer, satisfacciones y deseos personales. Y un punto que me pareció bastante interesante es que no solo es esta búsqueda del placer, sino evitar el sufrimiento. Y creo que es un punto interesante empezar. ¿Qué piensan ustedes sobre una vida basada en la satisfacción personal, la búsqueda de esas propias satisfacciones y evitando el sufrimiento? O sea, yo puedo empezar diciendo que la verdad en sí no es una filosofía del todo mala porque, como tú lo dijiste, es evitar el sufrimiento. Y si lo llevas al exceso, estás sufriendo realmente. Creo que ahí tenemos una misconcepción de lo que significa el hedonismo. Porque en un principio esta filosofía pues era basada en eso, en tener límites y sí tener una vida placentera, pero no necesariamente que se llegue al extremo. Y luego ya se empezó a ir al extremo por cosas que ahorita vamos a platicar. Sí. Pero bueno, yo también dando un poco de contexto, Epicuro decía, que es un filósofo griego, que para alcanzar la felicidad se necesitaba esto lo que plantea el hedonismo, que es evitar el sufrimiento y esta sensación de placer, pero no placer como lo conocemos de que sexualmente, o placeres así muy pues de adicciones, sino un placer de saciar hambre, saciar de que estos pues necesidades de tu cuerpo y de tu mente. Entonces él decía que podías ser feliz fácilmente si tienes un techo, si tienes comida y así. A comparación con Aristóteles, que para Aristóteles la felicidad era tener una vida de valores y algo muy complicado, éxito, dinero, tal. Entonces Epicuro da una percepción más como del hedonismo, como más centrado en, oye, pues no tengas sufrimiento, de que pues si tienes estas cosas, pues puedes alcanzar la felicidad mediante el hedonismo, que es pues esta búsqueda de tener ausencia de sufrimiento. Sí, yo creo que sobre todo, o sea, el no tener el sufrimiento en nuestras vidas, o sea, porque muchas veces vemos el sufrimiento como algo malo, pero nosotros tenemos que saber que pues el sufrimiento también nos lleva a mejorar, o sea, en diferentes cosas, o sea, si nosotros podemos en la vida pues nos damos golpes y si no estamos acostumbrados al sufrimiento, pues entonces no vamos a poder lograr nada. Y pues como decía Chuy un poco lo de Aristóteles, o sea, en sí que la felicidad viene mucho de pues de llegar nosotros y cumplir nuestras potencias, y pues para poder hacer eso obviamente necesitamos pasar por el sufrimiento, que claro, obviamente quieres la menor cantidad de sufrimiento porque pues no es que sea algo placentero sufrir ni algo bonito, pero yo creo que sí es necesario. Y yo creo que un punto interesante del sufrimiento, de lo que decías, el sufrimiento eventualmente se va a presentar en tu vida. No que sea necesario, pero es parte del curso natural de la vida. Y el sufrimiento, la única manera de pasarlo es a través y no sacándole la vuelta. Y creo que a partir de la premisa que tiene la filosofía del hedonismo es intentar evitar el sufrimiento. Y en eso estás intentando evitar el curso natural de la vida. Y parte del curso natural de la vida es tener esta experiencia del sufrimiento. Y algo que te permite el sufrimiento es evolucionar como persona, saber qué tienes en ese momento, revisar tus principios, que todas las personas deberían tener principios, y ser lo suficientemente fuerte como para estar plantado y pasar a través del sufrimiento, y no siguiendo esta filosofía del hedonismo de intentar evitarlo, sino pasar a través y convertirte en una mejor persona. De hecho, Schopenhauer lo que decía es que el arte es convertir el sufrimiento en conocimiento. Y la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con eso. Y también siento que estamos combinando un poco el epicurismo con el hedonismo, porque si sin embargo son parecidos, no es lo mismo. ¿Y qué es el epicurismo? El epicurismo lo hizo Epicuro, era lo que explicó Chuy, pero más que nada, como lo estaba explicando al principio, no era tanto de llevarlo al extremo, sino de vivir una vida tranquila donde sí se piense, pero lo mismo, no tanto como Aristóteles, que se enfocaba mucho en que tú tienes que practicar la virtud y ser virtuoso, sino es simplemente
estar tranquilo, no sufrir tanto. Era más así Sí. la filosofía. Y puede que sí sea una, o sea, que lo tomemos como una concepción muy intensa, como llevarlo al extremo en cuanto a placeres y deseos personales. Pero bueno, basándonos en eso, ¿ustedes creen que vivimos en una sociedad hedonista? ¿Tú qué piensas, Misco? Yo creo que, o sea, no podría dar como que un punto de vista. O sea, lo que voy es que no creo que ya estemos pero siento que vamos para allá. O sea, desde las cosas más sencillas hasta las más extremas que pues, ya vienen a ser el uso de sustancias ilícitas o consumir pornografía y otro tipo de cosas que te llevan a ese tipo de placer extremo que ya es riesgoso, pero siento que sí vamos por ese camino. O sea, en algún punto vamos a terminar en una sociedad desviada y siento que el problema de como toda ideología es que al final todo extremo es malo. Entonces, quizás lo que decían de Epicuro es acertado, pero eso sería algo ideal. La verdad es que parece ser que vamos a un extremo. Yo sí creo que vivimos ahorita en una sociedad muy hedonista. Y contrastando un poco, o sea, por ejemplo, lo que decía Epicuro, era que esto de los placeres en sí, el hedonismo, cuando ya los llevas al extremo de cosas extravagantes, o sea, cuando despilfarras tu vida o, por ejemplo, él hablaba de los bienes naturales necesarios, que era, por ejemplo, la comida, pero bienes naturales que tampoco eran necesarios, que es, por ejemplo, tener una comida de $1,000 o $500, es como que, pues es algo no necesario, pero que te lleva cada vez más a esa concepción del hedonismo en el que te vas perdiendo, pues en cosas que no te hacen una mejor persona y te van como perdiendo por el camino. Y yo siento que lo más riesgoso de eso es que como que siempre o sea, tendemos a querer más. Entonces empezamos con una salida, digo, siguiendo lo de la comida, a un restaurante pues accesible y luego quieres más y más y más. Y eso es con un ejemplo medio simple, pero así es con todo. O sea, al principio empiezas con algo sencillo, pero vas aumentando y es por eso que al final termina siendo algo malo. Sí, yo creo que siguiendo un poco de eso, o sea, hablando un poco más pues conceptos de metafísica y antropología, que viene siendo que muchas de las felicidades que nosotros podemos llegar a buscar vienen siendo, o sea, que tienen una gran debilidad, que es que se acaba y pues quieres buscar más, porque pues al final también la felicidad te da placer. Entonces, si tú pones tu felicidad en estos lugares falsos, vaya, que simplemente estás buscando ese sentimiento de sentir bonito y de quiero más, pues siempre vas a terminar, y es como una droga al final, o sea, todos queremos ser felices, entonces por ende también vas a querer cada vez más, más y más y puedes llegar a caer hasta en depresión. Por ejemplo, Michael Phelps ponía su felicidad en los logros y pues él es un campeón olímpico, o sea, cuántas medallas de oro tiene y es una cantidad increíble y ha hecho un chorro de logros, pero cayó en las drogas y cayó en la depresión porque él puso su felicidad en eso mismo, o sea, nunca llegó a algo más, porque yo también creo que mucho de la felicidad está en parte en relación con otras personas, o sea, el que entrega también es feliz. ¿Y saben en qué se enfocaba mucho Epicuro? En la amistad. Él decía que una comida solo es una comida desperdiciada, o sea que tienes que estar acompañado. Él ponía tanto ese énfasis que de hecho ellos tenían, no eran una escuela como tal, pero se llamaba El Jardín, si mal no estoy. Y El Jardín era una comunidad pues donde ellos mismos cultivaban y conversaban, pensaban, filosofaban, vaya. Y él encontraba la felicidad en esas pequeñas cosas. Y respecto a lo del hedonismo en nuestra sociedad, yo creo que en todas las sociedades siempre ha estado en parte ese hedonismo. Sí. Ahora tenemos unos superestímulos que yo creo que los hablaremos en otro podcast, porque es un tema muy amplio, pero el punto es que es muy fácil para el ser humano, ¿cómo decirlo? Recargarse en esas cosas para sentir cierta satisfacción en su vida cuando no la encuentran en lo que la deben de encontrar, que es en el amor. Yo sobre eso, o sea, también yo creo que sí vivimos en una sociedad hedonista ahora, o sea, no tan en extremos, pero sí, ya que por ejemplo, o sea, lo que yo estoy estudiando ahora, que es básicamente programación, es mucho para facilitar la vida a las demás personas, eso viene siendo mucho la tecnología,
pero yo creo que se puede torcer ese deseo. O sea, muchos de mi carrera piensan, pues sí, o sea, yo simplemente quiero hacerle la vida más feliz, más fácil a otras personas, pero yo creo que, o sea, como yo lo veo, es que la tecnología nos ayuda a crecer y nos puede ayudar a dar más tiempo para nosotros también dedicar ese tiempo a investigaciones más profundas, a conocer más sobre, pues, de la tierra, el mar. O sea, no conocemos nada en los océanos, al igual en el espacio exterior. Entonces, o sea, yo creo que sí se puede distorsionar mucho y hasta podríamos acabar como en la película de Wall-E, que van al espacio y que puros robots y que pues están todos gordos y acostados porque le solucionan toda la vida. Sí. Y es yo creo que una vista mala que se tiene de la tecnología, porque la tecnología es para ayudarnos y sí, facilitarnos, pero no significa que nos va a reemplazar o sea, al contrario, nosotros lo tenemos que utilizar para llegar más lejos. Sí, y es un punto interesante. Yo creo que ahorita combinando varias ideas, yo sí me gustó el punto que dijiste, que no creo que vivimos en una sociedad absolutamente hedonista, para nada. Yo creo que las personas todos buscan un sentido trascendental, especialmente ahora. Que era lo que veía el otro día con un empresario que me decía que ahora las personas cuando buscan trabajo, es una empresa dedicada a la venta de seguros, ya no buscan trabajar, y de ese trabajo les gusta el trabajo porque les da dinero y para satisfacer sus mismas demandas y necesidades básicas, ¿no? Sí. Sino ahora buscan buscar qué les apasiona y a partir de eso buscar un trabajo. Y yo creo que en ese aspecto vamos hacia una sociedad hedonista. Creo que estamos en un proceso, siempre ha habido hedonismo en la sociedad, Sí. claro, pero yo creo que vamos como en una línea que va hacia arriba, ¿no? Sí. Que porque pues ahorita lo podemos ver igual en lo de la tecnología, que nos va dando más comodidades y puede que digamos, bueno, estoy cómodo ahorita, no tengo que buscar algo más, algo que me haga salir de este orden y buscar caos para ser una mejor persona. O incluso también se puede ver en la pornografía, que ahorita la pornografía es muy, muy común que los hombres especialmente la vean. Y estaba viendo también unas estadísticas, y antes la distribución de pornografías hombres y mujeres, o sea, pornografía en hombres y mujeres, era 90-10, Sí. predominante en hombres, y ahora es 60-40. O sea, se disparó cañón. Y la pornografía es algo que antes se solía ser un tema tabú, y ahora es algo que las personas pueden decir con mucha tranquilidad. Incluso también la revolución sexual, que está pues basada primeramente en la búsqueda del placer, ¿no? Y todo ese tráfico de personas que ha aumentado de una cantidad impresionante, y lo podemos ver en la película Sound of Freedom, que es, o sea, que hay una venta excesiva de personas y es para satisfacer sus propias necesidades, que siempre ha habido, pero ahora con la tecnología y aparte este mundo sobreestimulado, las personas buscan esta búsqueda de placer que nunca va a ser saciada, porque es un hambre que nunca va a ser saciado. Y el problema que con esa concepción de felicidad, que era la situación de Michael Phelps, no se gana con logros. La felicidad no se gana adquiriendo cosas, sino entregando, y por esa razón la felicidad es paradójica. Y nada más muy rápido para complementar la idea, o sea, hace poco también estaba viendo las estadísticas y ahorita que la esclavitud es ilegal, hay muchísima más que en las antiguas sociedades donde era legal y donde era muy común la trata de personas, y más de la mitad de esos mismos son esclavos sexuales. Sí. De hecho, también lo habíamos visto en la película de Nefarious, muy buena película, que decía Sí, que ahorita hay bueno. alrededor como de 40 millones de esclavos. Y sí decía que como un 20-30% de esos eran esclavos sexuales. Y a lo que iba tantito, que lo tocaste tú, es el tema, pues todo lo sexual, el placer sexual. Yo creo que por ese lado el hedonismo va, pero decayendo en el sentido de la perversión del sentido del concepto. O sea, como ahorita ya las relaciones entre pues, las personas es como que, güey, pues, en el antro o lo que tú quieras, es como, pues ya no hay una relación así como de personas, sino lo que tienes es, buscar placer de que con una chava, un güey, tal, y así te vas. Y es como que eso también lo tocaba Epicuro, de decirte, a ver, eso sí es placer, y el placer sexual no es malo, pero hay ocasiones en las que te puedes arrepentir de algo y pues, o sea, más que placer de una noche, güey, vas a tener de que en el futuro, de que, güey, la cagué, de que, o sea, vas a tener más remordimiento como tal. Yo lo que siento es que el problema más grave de esos deseos es que en el fondo realmente no es tan mal, porque al final estás buscando tu felicidad y estar tranquilo contigo mismo. El problema es que están torcidos. Sí.
y lo buscamos de una manera que no debería de ser, o sea, por ahí no es el camino, pero es la manera más rápida. Y es lo que decía, o sea, estos picos que tenemos de felicidad con esas cosas, a ver, el momento más feliz de cuando alguien tiene algo material es cuando lo compra. De ahí fuera es para abajo, Sí. y es De el hecho, problema. justo antes de que lo compra. Ujú. Sí. Sí. Está Eso bien está curioso. interesante. El proceso. O sea, llegas el pico y baja. Entonces, siento que el problema no es tanto el deseo, sino el camino en el que llegamos a él. Pero el problema se viene cuando el pico sube muy rápido y baja muy rápido. Ujú. Ahí es cuando está el problema. Porque no sé si esto ya lo habíamos explicado en el podcast anterior, pero nosotros tenemos una base de dopamina, ¿no? Sí, Sí. eso puede ser interesante tocar. Todos tenemos una base de dopamina. Hay gente que está más motivada que otra y gente que no tanto, porque pues todos nacemos con una distinta, ¿no? Entonces tú cuando, por ejemplo, con la pornografía, tienes un pico muy rápido de dopamina, baja y de hecho baja todavía más de lo que ya estaba. Ujú. El pico es proporcional a la caída. Sí. Ujú. Entonces, luego, pues, tu cerebro dice, no, pues, otro video para quiero volver a estar ahí. Lo peor es que no llegas ahí a menos de que lo hagas más veces Sí, o que busques sea, algo peor o sí, más fuerte. o algo más intenso, lo que Sí. sea. Pero luego el problema es que baja todavía más y baja Ujú. todavía más y baja y baja y baja. Ujú. Y pues ya ahí empiezan los problemas de depresión Ujú. y todo Y eso. yo creo que también principalmente el problema es que en esta sociedad, ahora el mejor adjetivo, que era lo que me pasó, del documento que me pasaste del hombre light por Enrique Rojas, que lo que decía es que ahora el mejor adjetivo que se le puede atribuir a una persona en esta sociedad es divertido. Sí. Fulanito es divertido. Y eso está interesante porque ahora el complemento más grande está basado en qué tan eufórico puede hacerte sentir una persona. ¿Qué tanta dopamina me da? ¿Qué tanta dopamina te da? Y el problema con esta búsqueda de picos de dopamina es que así como estás sobreestimulando pues estos niveles basales y picos, el cerebro va a intentar protegerse ante estos picos porque el cerebro no está hecho para estarse sobreestimulando. Y el problema es que nosotros no evolucionamos para estar tan sobreestimulados y el cerebro tiene sistemas de protección en los que se protege, ¿no? Por algo que veía en la neurociencia es que el cerebro le dan enfermedades por excesos y por defectos. Exceso de dopamina te genera esquizofrenia y defecto Parkinson. Sí. Y el problema con estar buscando esos picos es que el cerebro puede pensar y puede engañarse que está como inclinándose a una patología y busca reestructurarse y tener cambios neurológicos estructurales y te protege de estos niveles altos. Y el problema es que ahora cuando tenías los niveles basales acá, bajan acá y es más difícil tener experiencias pues placenteras de lo que realmente es placentero, ¿no? Que por ejemplo ver un atardecer, ir a escalar una montaña, hacer ejercicio, ya no te genera la misma satisfacción. Tienes que buscar experiencias más intensas que te generen lo que antes te generaban cosas un poco más leves. Sí. Por ejemplo, yo había visto en este podcast de Andrew Huberman que contaba que, por ejemplo, tomar una ducha fría, lo que hace es que tus niveles de dopamina basales, se dice, Basales. ¿no? Los niveles basales se dupliquen, pero lo interesante es que a diferencia de el tabaco o el alcohol u otras drogas, que el pico baja muy rápido, se mantiene así como una hora el de la ducha fría, y también el del ejercicio se duplica y es lo mismo. O sea, entonces lo que tenemos que hacer es intentar buscar ese tipo de experiencias, porque la dopamina es buena, ¿no? Sí. Por algo la tenemos, Ujú. es porque quiere reforzar una actitud, ¿no? Sí, es un neurotransmisor basado en la motivación. Sí. Y la motivación es muy importante para nuestros días. Sí, por ejemplo, antes pues querías comer y pues comer genera dopamina, ¿no? Te sube la dopamina y eso hace que luego vayas a cazar más para que no te mueras, ¿no? Ujú. O sea, tiene todo un mecanismo, nada más que el problema es que nuestra sociedad ha cambiado tanto en esos 4000 años, pero pues nuestro cuerpo sigue siendo como el de El hace... mismo, sí, claro. Y ahora, Ujú. tomando todo este contexto de lo de la dopamina, todo lo que hemos hablado, ¿dónde estableces el límite en la búsqueda de la felicidad
sobre el hedonismo. O sea, hasta qué punto el hedonismo ya pasa a ser pues un exceso de placer que en lugar de enriquecerte y, o sea, lo que tú dices como estar tranquilo y estar en paz, ya te lleva a algo más que pues te deprava. Yo, como lo veo, es que cuando te haces tú esclavo de esas cosas que te generaban ese placer, es cuando ya cruzaste el límite. O sea, siento que, pues sí, lo que decían, o sea, ahora tu cuerpo necesita alcanzar esos niveles de dopamina que antes alcanzaba y simple y sencillamente te haces esclavo porque, oye, tengo la urgencia de fumarme un cigarro y no puedo detenerlo porque me genera dopamina. Y vas y lo haces y no te puedes controlar. Y así con muchísimas cosas. Entonces yo siento que ahí es donde podemos marcar la línea en donde ya cruzamos el límite y oye, o sea, regrésate, o sea, busca qué hacer para buscar otras actividades que no te hagan daño, pero también puedan alcanzar cerca ese pico de dopamina que busca tu cuerpo. Yo creo que, o sea, es que como yo veo un poco el hedonismo, es que está basado en una premisa que pues está un poco torcida y falsa, o sea, hablando un poco de eso, regresando más al sufrimiento, ya que busca un poco esquivar el sufrimiento, y yo creo que sí es muy importante tenerlo en la vida. Por eso yo diría que en el hedonismo, o sea, el límite sería, o sea, porque sí está bien tener dopamina y claro, o sea, es algo natural y la deberíamos de tener, y actividades como el ejercicio y actividades recreativas que son buenas te generan más dopamina, pero eso tampoco, o sea, por ejemplo, haciendo ejercicio también sufres, haciendo un hike, o sea, sufre tu cuerpo, o sea, te cansas, pero al igual tienes esa satisfacción. Entonces yo sí diría que esquivar el sufrimiento está mal, porque por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, en los campos judíos, o sea, haciendo una estadística, que en los judíos que encontraron un propósito en su sufrimiento fueron aquellos que sí sobrevivieron. Los que no tenían un propósito, que no estaban luchando por algo, eran los que se habían rendido en la vida. Y al final pues es eso mismo, el encontrar un propósito al sufrimiento para poder atravesarlo y mejorar como personas, y así también tener ese placer, y es muy grande porque uno, o sea, cuando puedes llegar a hacer algo que antes no hacías por esfuerzo, y pues muchas veces el esfuerzo viene el sufrimiento, es algo bueno. O sea, aprobar un examen que te iba muy mal en la materia, pues obviamente le tuviste que poner ganas, al igual que levantar ahora más peso en el gimnasio o correr una distancia en menor tiempo. O sea, todo eso que vas por a través del sufrimiento te genera ese placer y esa dopamina, y no son esos picos, sino es más constante. Un cambio como gradual, ¿no? Ajá, y a la vez estás mejorando tú como persona, que es mucho lo que siento que debemos de buscar. O sea, cada día tienes que ser mejor que el pasado. Y yo, tocando un punto similar, lo que decía Epicuro, que a mí se me hizo interesante, es cuando tú basas el placer, por ejemplo, en el tema de lo del éxito, lo que él decía es, si te concentras tanto en eso y en eso basas tu felicidad, que pues sabemos que pues el éxito no lo es todo, es una parte, pero no es lo más importante. Depende también a qué tipo de éxito te refieres. Sí. O sea, éxito me refiero a de que ser un chingón en la carrera, de que tener, o sea, ser millonario, güey, tener un verbo de lana y todo eso. Sí, logros, o sea, logros profesionales. Trofeitos. Ajá, trofeos. Cuando te basas en eso, ok, está bien. Pero, por ejemplo, si no lo consigues, vas a sufrir un verbo. Y te vas a como desesperar y pues puedes caer en depresión de que te vas a sentir mal. Y luego, si lo consigues y te sigues basando y que ese es tu centro de tu propósito en la vida, también, ok, lo obtuviste con madre. Pero ahora también ese sentimiento de que, güey, no lo puedo perder y te vas a estresar y tal y tal. Entonces, yo creo que, y lo que él habla es, o sea, no centrarte en el placer como esos logros que tú tienes en la vida. Porque al final de cuentas, y lo que decía Aristóteles es, o sea, por todas estas cosas que decimos como felicidad, pues nunca nos va a llenar. Y lo que él decía es como una caja, güey, que tú le metes de que, felicidad, pero está vacía. Entonces nunca la vas a llenar y le sigues metiendo y nunca vas a llenar, porque pues estas cosas de, por ejemplo, los logros y cosas que no son tan trascendentales, pues nunca te va a llenar a ti mismo. Entonces. Sí. Y yo un comentario que me gustaría hacer en relación a lo que dijiste, que creo que, bueno, y también relacionando lo que dijimos en el podcast pasado que de las redes sociales, creo que el problema con nuestra generación, y por la misma razón que desde 1960 con la revolución sexual, la formación de un individualismo expresivo, en el sentido que yo soy mis sentimientos, el problema con esto es que como vivimos en una sociedad que se compara tanto,
nos volvemos como unas personas que buscan el logro constante. Esta persona está buscando más logros que yo. Tengo que ponerme al corriente y seguir como un ritmo de vida demasiado rápido. Y esta persona se lo está pasando demasiado bien porque pues al final es una identidad falsa, pero tú la quieres, ¿no? Y quieres ser divertido, quieres ser exitoso, quieres tener dinero, quieres tener mujeres también. Y creo que se da una falsa concepción de lo que realmente es la felicidad y vas en este ritmo rápido. Y el problema con nuestra generación es ese. Y si lo comparas con nuestros abuelos se conformaban en eso, en satisfacer sus necesidades básicas, tener un trabajo que les dé pues una vida tranquila, ¿no? Formar una vida digna, formar una familia, tener hijos, una esposa, entregarse a su esposa por toda la vida. Y era una vida bastante tranquila y por esa razón no había tanto suicidio y se triplicó la depresión en la mujer a partir de esa revolución sexual y búsqueda de la identidad. Y creo que ahora vivimos, se me hizo muy interesante una comparación que leí, que creo que ahora vivimos en una sociedad en la que la persona es una pluma que va cayendo y la realidad, el aire, la va llevando hacia donde quiera que vaya soplando. Y creo que nos hemos convertido, el problema es que debemos pues superar esa brisa, ¿no? Y creo que debemos como evitar convertirnos en este hombre pluma que la realidad lo lleva donde quiera que lo lleve. Debemos buscar ser hombres con principios y lo suficientemente fuertes como para plantarnos y aunque la realidad nos golpee con el sufrimiento, permanecer plantados en el mismo lugar. Y así es donde se encuentra el verdadero significado, ser hombres con principios. Y el problema es que ahorita no se tienen principios y las personas se niegan a pensar en alta resolución porque puede ser demasiado molesto para ellos. Pero a veces es necesario porque como vivimos en una sociedad que nos ataca tanto, debemos tener como nuestros recursos para poder combatirlo, ¿no? Y debemos convertirnos en estos hombres con principios y bien plantados, poner nuestra casa en piedra, porque si la pones en arena van a llegar los vientos y se la van a llevar. Pero eso que dijiste me parece muy interesante y más cuando esto es un proceso normal que pasa en la sociedad, que primero se enfocan mucho como en la inteligencia, en la ilustración, en los sentimientos, en el Renacimiento, por ejemplo, y luego con nuestros abuelos en la Segunda Guerra Mundial y todas esas guerras, era mucho la voluntad y volvemos a los sentimientos como en el Renacimiento. Son como ciclos que se van repitiendo, ¿no? Y es por lo mismo, ¿no? Porque cuando hay, no recuerdo muy bien la frase, espero decirla bien, cuando hay hombres fuertes, pues la sociedad tiempos prospera. fáciles. Y hay tiempos fáciles y tiempos fáciles hace hombres débiles y hombres débiles tiempos difíciles y tiempos difíciles hombres fuertes. O sea, es como un ciclo, ¿no? Y pues ahorita desafortunadamente estamos en la de, o afortunadamente también se puede ver el lado positivo, estamos en la de hombres débiles Y tiempos fáciles. y tiempos fáciles. Pero si nosotros somos de los pocos que entendemos que estamos en ese proceso y nos convertimos en los hombres fuertes, pues se puede ayudar a que la sociedad esté un poco mejor, ¿no? Y algo también de lo de nuestros abuelos, pues la verdad, aunque no quiero retomar tanto el tema, pero es que ahora tú te comparas enseguida, como lo dijimos en el episodio anterior, y antes ellos, pues supongo que así es la vida, ¿no? Así pensaban, y pues ya, le seguían, porque pues no había mucha distracción, la verdad, y ahora sí la hay, estamos de hecho la gente quiere que nos distraigamos, pareciera. No pareciera. Es verdad. Pero bueno, estamos llegando ya a los últimos minutos del episodio. No sé si alguien quiera mencionar algo como un cierre o que quiera retomar y que no se haya dicho. Yo creo que como conclusión podríamos decir que se recomienda pues buscar tus principios, buscar el significado real de la vida, un significado que no sea efímero y cambiante, sino que sea algo que puedas plantar y hacer tu propia filosofía de vida que te permita resistir al sufrimiento, pasar a través de él y no esquivarlo, y a pesar de que se presenten los placeres de la vida, ser lo suficientemente fuerte como para darte esos placeres con responsabilidad y de manera virtuosa. Claro. Entonces buscar estos principios, ser lo suficientemente fuerte como para resistirte a los factores externos que te quieren desviar de tu principio y seguir por la vida. Y yo, o sea, nada más para agregarle, también diría un poco que esto de enterrarnos nosotros y construir nuestra casa sobre piedra,
mucho viene siendo que no podemos ser, o sea, no lo podemos ser solos. El ser humano es un ser social, necesitamos rodearnos de amigos, de familia, de gente en quien podamos confiar, que tenga nuestros mismos principios y vaya, o sea, podamos con eso mismo nosotros llegar a la felicidad verdadera, plantarnos, o sea, como bien mencionabas, o sea, porque uno no puede solo, entonces sí tienes que rodearte de gente de confianza. Sí. Y yo lo último que quiero decir es, si vamos a buscar el placer, que la mayoría de las veces sea porque sacrificamos algo al principio y después de sacrificar eso obtenemos un placer. Claro. Ujú. No Y que no sea, al revés. no que sea al revés, que tienes el placer y luego ya después. ya sientes un sacrificio, ¿no? Ujú. Eso es Sí. lo que yo pienso. Sí, ser capaces de sacrificar también el presente por un Por el futuro mejor. futuro. Muy Sí. bien. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias a todos por el video y nos vemos en un podcast más.